País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión y una red de estaciones de televisión y radio a nivel nacional e internacional. Lluvias. Las lluvias continúan a causa de un mal tiempo, de una tormenta que ha estado afectando una vaguada gran parte de todo el territorio nacional, especialmente en el litoral sur, a todo lo largo del litoral sur, pero ya abarca todo el país prácticamente. Terminó el proceso de elecciones, ya todo el mundo sabe quién ganó y quién no ganó, hay muchos requilorios, ahora están los analistas estableciendo los porqué de los resultados, la ley electoral. Pero mientras tanto, se avanza hacia el futuro inmediato. Reunión del presidente Luis Abinader con los líderes de la oposición. Así inicia el periodo postelectoral. De eso vamos a hablar con algunos detalles. Una buena noticia. Thais Herrera conquistó el Monte Everest. Orgullo para los dominicanos. El tema de la libertad de prensa es un tema emblemático, es un tema por el que luchamos día a día en la consolidación de nuestra democracia. Y ese ejercicio debe ser sagrado. Vamos a tratar ese tema a propósito de los planes de un grupo de nacionalistas que planean un boicot contra medios de comunicación a quienes acusan de ser prohaitianos. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. En mi columna de esta semana hablo de la hora de acción, precisamente en el mismo plano del tema de postelectoral. Terminamos las elecciones, ¿hacia dónde vamos en este futuro inmediato? Y lógicamente la atención nacional e internacional sobre el tema Haití y la visita, la reunión del presidente de Kenia con el presidente Joe Biden en Estados Unidos en la Casa Blanca, que parece ser el banderazo ya de final para iniciar el despliegue hacia Haití. Estos son los temas principales de esta edición. Pero no quiero cerrar este bloque sin dedicar un espacio directamente en el primer bloque al fallecimiento de un gran amigo, de una persona buena, de un hombre que dio mucho por el país, como militar, como profesor, como persona, como padre de familia, el profesor Jesús de la Rosa. El profesor Jesús de la Rosa fue militar, capitán de navío, teniente de navío, yo no sé cómo son los rangos en la Marina de Guerra, pero era de la Marina de Guerra, participó en la Revolución de Abril, un hombre muy cercano en su momento al doctor Peña Gómez, un hombre conciliador, un hombre de bien, un hombre de esos que no teme a la discusión, pero lo hace con altura, viendo la historia, viendo el perfil de los hombres y situaciones sobre las cuales se discute y se conforma toda la historia de una nación. Profesor universitario de muchos años, con un respeto de la sociedad, no solamente universitaria y estudiantil, sino de un respeto de la sociedad en sentido general. Estaba interno en Sedimat, no se dan los detalles, pero falleció en la madrugada de este jueves pasado el profesor Jesús de la Rosa. Además de esos reconocimientos de la sociedad, un grupo de amigos guardamos un profundo recuerdo y respeto por Jesús de la Rosa, ya que él era participante, entusiasta en sus momentos en la Peña de los Sábados de un grupo de amigos. Jesús de la Rosa, cuando todavía estábamos en el Supermercado Nacional,
en esa peña que ya tiene 30 y tantos, casi 40 años, en el Supermercado Nacional de la avenida Abraham Lincoln con el 27 de febrero. Ahí nos juntábamos un grupo de amigos todos los sábados de 12:30 del día hasta las 4 de la tarde aproximadamente, y hablábamos de la familia, de política, de la situación internacional, de las coyunturas del momento, de todo. Es una reunión de amigos que hubimos de suspender en el Supermercado Nacional a partir de la pandemia. Ya después nos mudamos a otro sitio y la peña continúa, un poco más menguada, pero continúa la peña. Murieron algunos de sus principales motorizadores, Orlando Gil, Marcos Reyes Mora, por ejemplo. Ahora muere Jesús de la Rosa. Por ahí han pasado muchos dirigentes políticos, funcionarios, personalidades del país que iban ahí y se juntaban con nosotros y hablábamos de tú a tú, entre amigos, sin rangos, sin ofensas. Y Jesús de la Rosa conformaba parte de ese grupo. Paz a sus restos, y yo soy de los que confía y cree y está convencido de que Jesús de la Rosa tendrá un lugar privilegiado al lado del Señor, porque era un hombre bueno. Esa es mi convicción. Paz a sus restos, conformidad a su familia. Permítame la pausa. Debido a la incidencia de una vaguada asociada a una baja presión ubicada al noreste del país, las lluvias continuarán durante el fin de semana sobre varias provincias del territorio dominicano, por lo que un total de 11 provincias permanecen en alerta amarilla y 16 en alerta verde. Las zonas afectadas son especialmente La Romana, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, Samaná, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Se suman Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, La Vega, además de Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte y Montecristi. El presidente Luis Abinader salió a las 10:15 de la mañana de este viernes por el Aeropuerto Internacional de las Américas junto a su familia con destino a Italia, donde será recibido en audiencia privada por su santidad el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, informó en su cuenta de la red social ex antigua Twitter. El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la presidencia, Homero Figueroa, detalló que el mandatario desarrollará una agenda que incluye una reunión con su homólogo de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio de Quirinal en Roma, y además se reunirá con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, aseguró que no tiene intenciones de ir tras la candidatura presidencial de la organización en las elecciones de 2028. Agradezco las ponderaciones, solo aspiro a seguir construyendo unidad. No tengo aspiraciones a participar en el 2028, escribió Paliza en su cuenta de la red social ex antigua Twitter. El Ministerio de Agricultura auxiliará a los productores agrícolas de la provincia Montecristi afectados por el tornado que azotó la zona en medio de fuertes lluvias el pasado martes 21. Los daños fueron provocados por el tornado a productores de plátano, guineo, yuca, lechosa, ajíes y de otros frutos en las matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo, Guayubín y San Fernando. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenaron a Israel detener su ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja de Gaza, informó Al Jazeera.
Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar o cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física, total o parcial, declaró el presidente del tribunal, Nawad Salam. También dijo que la Corte Internacional de Justicia no está convencida de que los esfuerzos israelíes de evacuación de la franja sean suficientes. El helicóptero en el que viajaba el difunto presidente de Irán, Ibrahim Raisi, se incendió después de estrellarse contra una montaña y no había indicios de que hubiera sido atacado, reportó la prensa estatal citando a investigadores militares. El comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas encargado de las pesquisas del siniestro fue leído en la televisora estatal. La primera declaración sobre el accidente no identificaba a culpables, pero dijo que se ofrecerían más detalles tras una investigación más exhaustiva. El presidente de Kenia, William Ruto, prometió que en el próximo despliegue de una misión de tropas de su país en Haití buscará acabar con las pandillas criminales que están devastando ese país, el más pobre de América, sumido en una grave crisis política, social y económica. De pie junto al presidente estadounidense Joe Biden, quien ha ofrecido ayuda financiera y logística para esa misión en Haití, Ruto resaltó que la fuerza tiene como objetivo asegurar ese país y acabar con las pandillas y los criminales que han causado sufrimientos indecibles. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Continuado y han causado sus estragos. Había mucha información sobre este tema, pero estamos próximos ya a la temporada ciclónica, están los efectos de los cambios climáticos y nosotros no somos una zona exenta de estos cambios y de estos temporales. Hemos pasado nueva vez un régimen de efectos provocados por una vaguada, por un mal tiempo que ha cubierto esta vez todo el litoral sur del país y ha causado, vuelvo y digo, inundaciones, malos momentos, retrasos en las actividades cotidianas, pero estamos en el centro de una región inestable, por así decir, atmosférica, como es la región del Caribe, sujeta a los cambios y a los cruces de los fenómenos naturales como son los ciclones, por ejemplo. Ya se anuncia de qué sé yo cuántos ciclones podían formarse y tormentas tropicales podían formarse a lo largo de la temporada que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. En los últimos años hemos salido más o menos pocos lesionados con fuertes ciclones, aunque hemos recibido el embate de algunos de estos fenómenos, no con el efecto devastador de algunos como David, como George, como la tormenta Federico, como algunos que nos han afectado duramente y que han provocado muerte y destrucción. Pero estamos en esta zona. El proceso electoral ya de las votaciones y de los resultados de las elecciones concluye.
concluyó. Y concluyó este proceso con victorias claras y limpias, con posicionamientos políticos, con demostraciones de adhesión, de favorables en el ejercicio del voto para determinados candidatos. Y tenemos que voltear la página, pero seguir hacia adelante. Luis Abinader, como se había proyectado en todas las encuestas, salió airoso con la reelección. El partido de gobierno salió airoso con la mayor cantidad de senadores y diputados, como también se había proyectado. Hubo un cambio en la correlación de fuerzas de lo que se veía el año pasado o antes de eso entre las fuerzas de la oposición, y pasó la fuerza del pueblo y Leonel Fernández a ocupar la supremacía de la oposición, el primer puesto de la oposición, el PLD en una posición muy incómoda y difícil al sacar apenas un 10% y tanto de la votación. Sin embargo, estos son resultados electorales. Ahora, ¿qué se necesita en el país? El presidente Luis Abinader, en sus palabras incluso de aceptación de la victoria la misma noche del domingo 19 de mayo, el domingo pasado, habló de que era necesario mirar hacia adelante, de que tenemos una serie de retos, reformas pendientes, enfrentar problemas ancestrales, problemas directos que nos afectan, y que para eso se necesita un concurso de las fuerzas, las diferentes fuerzas que conforman la sociedad dominicana. Inmediatamente anunció ahí que iba a solicitar encuentros, reuniones con los dos principales líderes de la oposición, Leonel Fernández y Abel Martínez. Pues ya esto se concreta en este jueves, antes de salir el presidente Luis Abinader de viaje hacia Europa, con un encuentro con Leonel Fernández en Funglode y un encuentro con Abel Martínez en un lugar privado, como se ha anunciado, porque se había hablado en principio de que él iba a visitar, de que las reuniones iban a ser en Palacio, por separado, Luis Abinader con cada uno de los líderes políticos. Sin embargo, posteriormente se dijo que no, que Luis Abinader iba a visitarlos a ellos. Y Funglode es la oficina principal, fuera del partido de la Fuerza del Pueblo, es la oficina principal de Leonel Fernández, aunque se convierten por ocasiones y por momentos en un centro de laborantismo político, pues son sus oficinas privadas de su fundación. Y se decidió, y así lo decía el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, se escogió lugares que no fueran lugares políticos, sino lugares neutrales. Por eso no se hizo en Palacio, por eso no se hizo la reunión en el local de la Fuerza del Pueblo, y aunque se había hablado inicialmente de que sería en el lugar de la Casa Nacional del PLD, la reunión con Abel Martínez, después se anunció que sería en un lugar privado, fuera del laborantismo político. Pero eso es bueno. Las conversaciones, la apertura, el diálogo, la búsqueda de consensos o de acuerdos para poder conformar acuerdos en pos de realizar reformas, de aplicar leyes, de tomar medidas y acciones en favor de la sociedad de su conjunto. Creo que este es un paso importante, creo que es un paso interesante. Sobre eso incluso versó mi artículo de esta semana en el Listín Diario, en mi columna Oye País, el cual titulé Hora de la Acción. Lo comparto con ustedes a continuación. De las rebatiñas, dimes y diretes, ofertas y promesas tradicionales de la campaña electoral, es momento de pasar de manera decidida a nuestras realidades cotidianas como nación.
como una responsabilidad de todos, gobernantes y gobernados. Las intríngulis y experiencias que nos deja el proceso electoral nacional de 2024, municipales en febrero, presidenciales y congresuales en mayo, abre espacio al análisis político de los partidos y el sistema electoral. Los posicionamientos, reacomodamiento del liderazgo intestino y hacia afuera, son tareas propias del sistema de partidos. En el escenario, mientras, el país debe fijar mirada hacia tomar o retomar importantes retos pendientes. Fortaleza al sistema institucional, reforma fiscal y constitucional enunciadas, entre otras. Enfrentamiento decidido a problemas como la seguridad ciudadana, del tránsito vial, el eléctrico, por ejemplo. Es oportuno que los egos y malquerencias políticas queden atrás, relegados ante la búsqueda de solución de temas y necesidades pendientes. Es el momento de que el liderazgo nacional deponga apetencias, ambiciones y dé el paso adelante para concretar ese anhelado y necesario gran pacto político, social, económico, que abre el camino a la solución de males ancestrales como tantas veces se ha prometido. El ganador de 4 años más de mandato presidencial y por tanto líder indiscutible de la nación, Luis Abinader, ha lanzado la iniciativa. Convocará a Leonel Fernández y Abel Martínez como líderes de la oposición a discutir planes y acciones frente a esos retos nacionales. Un escenario al que no pueden rehuir si realmente practican lo que predican, el bienestar nacional. Porque ha llegado la hora de pasar de la retórica a la acción, la hora de mirar hacia adelante y actuar como nación. Nos regocijamos con lo que ha logrado Theis Herrera de ser la primera mujer dominicana en subir al Monte Everest, el punto más alto de la Tierra. El punto más alto de la Tierra. Conquistar el Monte Everest es una hazaña. No son muchos los que lo han logrado, son muchos los que lo han intentado y no han logrado hacerlo, son muchos incluso los que han fallecido en el camino, en el intento, en el esfuerzo. Pero esta dominicana, Theis Herrera, logró hacerlo. El Monte Everest tiene 8.849 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la Tierra. Ya está en la cordillera del Himalaya, allá en el sur de Asia, pero ya 3 dominicanos lo habían logrado en el 2011, precisamente en el mes de mayo, que fueron Karim Mella, Iván Gómez y Federico Jóvenes. Los tres lo lograron en aquella ocasión, llevando la bandera nacional a la cima del Everest, y en esta ocasión lo ha hecho esta mujer, Theis Herrera, poniendo el nombre de República Dominicana en la prensa internacional, en el mundo, con cosas buenas y positivas. Porque esos somos los dominicanos, buenos y positivos. A veces resaltamos las cosas malas, pero eso es lo de menos. Eso es lo menos. Somos gente pujantes, buenos, positivos, vuelvo y digo, y este es una demostración de ello. Miren, no quería pasar la oportunidad sin mencionar un caso que ha estado ocurriendo. Un grupo de nacionalistas, de estos que son francotiradores, que viven acechando a cualquier persona por cualquier tipo de opinión, por cualquier tipo de comentario. Y son grupos que muchas veces han vivido de este nacionalismo a ultranza. Han anunciado para el día 9 de junio una manifestación multitudinaria frente a las instalaciones del periódico Diario Libre, por algunas publicaciones que Diario Libre ha hecho sobre el tema
haitianos y que ellos le endilgan son contrarias a los intereses patrios y a la soberanía nacional. Caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nosotros somos un país que ha avanzado mucho. Si hay algo que nos une a nosotros es el tema haitiano. Une a los dominicanos el tema haitiano. En las elecciones ustedes vieron a alguna gente por hacerle la contraria a la acción que ha llevado el presidente Luis Abinader en los círculos internacionales, tratando de que la comunidad internacional fije su mirada y haga esfuerzos por ayudar a solucionar la crisis de Haití, porque esto aflojaría la presión sobre la República Dominicana. Apoyados en ese tipo de cosas, se ha formado un nacionalismo que todo el que habla de Haití y dice que puede haber algo importante, interesante, que hay que tener cuidado con esto, con aquello, ya lo califican, lo tildan, lo acusan de antipatriota y lo erradican o tratan de erradicarlo de la sociedad dominicana. La prensa tiene el deber y el derecho, como cualquier ciudadano, de expresarse. Y esos grupos no tienen ninguna razón de ejercer la presión que están ejerciendo, por ejemplo, en este caso directo de Diario Libre, porque hubiese hecho algunos comentarios que pudiesen ser considerados antisoberanos, lo cual no es ni la filosofía de ese periódico, ni de la prensa en sentido general en República Dominicana. Incluso aparecen por ahí algunos, sí, pro-haitianos. Sin embargo, no se les dice nada y todo está bien de ese lado. En este sentido, el Listín Diario, en la persona de su director, Miguel Franjul, publicó un editorial bastante directo y firme que se llama Presiones inaceptables contra la prensa, tratando este caso. Lo comparto con ustedes a continuación. Nunca como ahora, la prensa independiente de América Latina había estado sometida a un clima de ataques y descalificaciones que procuran minar el ejercicio independiente de su misión. En su reciente asamblea de medio año, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció con pelos y señales el conjunto de riesgos que ensombrecen la libertad de prensa en este hemisferio. Unos van desde medidas restrictivas o discriminatorias con ropaje legal hasta acciones agresivas directas para intimidar o avasallar a los medios. En este superciclo electoral latinoamericano, esas manifestaciones se han aflorado de formas distintas, entre ellas las protestas ante sedes de medios de comunicación que no comulgan con las verdades de grupos fanatizados. Si bien es cierto que la libertad de manifestación es un pilar fundamental de las sociedades democráticas, ya que permite a los ciudadanos expresar descontento y demandar cambios, no deja de ser inquietante que éstas puedan tornarse violentas o coercitivas. Cuando eso sucede, desnaturalizando el derecho a la protesta, amenazan otro pilar democrático esencial, que es el de la libertad de prensa. Una prensa libre tiene la tarea de investigar, cuestionar y discutir abiertamente todas las vertientes del pensamiento y acontecimientos sociales, políticos y económicos. La violencia o la presión excesiva sobre los medios de comunicación por parte de grupos polarizados o fanatizados no contribuye al debate saludable, sino que lo restringe, generando un ambiente donde solo ciertas opiniones pueden ser expresadas sin temor a represalias. Por tanto, resulta preocupante que grupos de activistas llamados defensores de la patria estén llamando a boicotear y protestar frente a la sede de Diario Libre a principios de julio en repudio a una supuesta línea pro-haitiana y antidominicana de ese medio. En un clima de virulencia política, es preciso que la sociedad civil, los líderes políticos y las instituciones democráticas defiendan la integridad de los medios frente a tales amenazas. Esta protesta no puede traspasar los límites del respeto y la legalidad. Las ideas se combaten con ideas. Este es un principio que el Listín Diario respeta y aplica, y ahora, en esta coyuntura, lo reivindica,
para oponerse enérgicamente a todo intento o propósito de sofocar la libre expresión de las ideas bajo amenazas, sean del tipo que sean. Proteger la libertad de prensa es salvaguardar la democracia misma. Una prensa que opera sin miedo es fundamental para mantener informada a la población y para que ésta pueda tomar decisiones basadas en una variedad de perspectivas, no solo en las que sobreviven a la intimidación. Y a propósito de eso, que dice el Listín Diario, y de esta situación, precisamente el Diario Libre, en su editorial del miércoles de esta semana, miércoles o jueves de esta semana, plantea lo mismo y dice que el Diario Libre no es ni anti-haitiano ni pro-haitiano, simplemente es libre. Nuestra misión es cumplir con la responsabilidad inherente a un medio de comunicación independiente, presentando opiniones, comentarios y noticias que se distancian de cualquier agenda que no sea la de informar con integridad. Y eso es lo que ha hecho Diario Libre. Entonces yo creo el Colegio de Periodistas se ha manifestado también en contra de este plan y de este proyecto de ir a piquetear el periódico, porque han salido algunos comentarios que esos nacionalistas a ultranza consideran que son lesivos a la soberanía nacional. Nada más disparatoso, nada más alejado de la verdad. Qué pena que todavía vivamos en estas situaciones. Qué pena. Haití está ahí esperando el despliegue y la reunión del presidente Joe Biden con el presidente de Kenia. Se espera que sea ya el ultimátum final a los países que van a participar en este despliegue y el ultimátum final para las bandas criminales de Haití. Ya veremos, esperemos con paciencia. A continuación converso con Carlos Cuello y uno de los temas, como les decía en principio, es el tema, ya comienza a hablarse de la reforma fiscal. Un tema pendiente en República Dominicana, y una vez pasadas las elecciones, como se ha estado esperando, podría ser un tema de discusión importante. Lo conversaremos con Carlos Cuello después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Por continuar con nosotros en esta emisión de Oye País. Como cada semana, don Carlos Cuello está aquí. Y aunque en su agenda lo tocaba así de soslayo, yo creo que el tema principal de hablar es que ya se habla de reforma fiscal. Como habíamos hablado antes de las votaciones, ese era un tema que estaba pendiente o que está pendiente. Y nada más hizo pasar el día de las elecciones cuando ya se han desbordado las opiniones y las propuestas y las discusiones sobre lo que significaría para la economía del país, para el desarrollo nacional, la posposición que viene dándose desde hace años de esa reforma fiscal tan esperada. ¿Es así o no es así, don Carlos? Así es, nosotros habíamos analizado aquí las ventajas que tenía el presidente candidato para plantear la reforma. Claro. Porque lo puede hablar al otro día. Ya no tiene riesgo de que... Y no tiene que esperar la transición. De costo político. Ni la transición tampoco, ¿no? Entonces el presidente fue muy franco en la primera rueda de prensa que concedió y dijo que ese era un tema que estaba en agenda, ¿no? Y que debía ser abordado. Ya el candidato, los dos candidatos que en los debates habían dicho que la reforma era ya impostergable. Sí, sí. Entonces el presidente la planteó, soltó la idea, él tiene la intención
de que sea consensuada, algo que es imposible, eso lo sabemos, ¿no? Pero por lo menos sí parece que hay la intención de que haya una participación de amplios sectores de la vida nacional, incluyendo los políticos, ¿no? Una manera de airear, de buscar de las diferentes ideas, pero al final, sin lugar a dudas, que va a ser un trago amargo. Sí. Pero necesario. Necesario. Y se va a imponer lo que sea necesario. Pero que además es una cortesía hasta cierto punto del partido de gobierno, porque ahora tiene las mejores condiciones que antes para aprobarla, ¿no? Claro. Y sería poco inteligente si no utiliza esa fuerza que tiene, porque en definitiva, ¿a quién le va a echar la culpa? Claro, pues sería poco elegante también, sería ser como galas del poder. Sí, pero tampoco puede echarle la culpa a los otros de cosas que puede hacer. Claro. Ah, no, claro que Difícilmente pueda encontrar el apoyo de la oposición, muy diezmada, por cierto, ¿no? Después de este proceso. Difícilmente pueda encontrar el apoyo porque la oposición, lo mismo que hacía y que hacen todo, lo que menos le conviene para no sumarse, aprobar. Va a rechazar aunque sepa que procede. Claro. A menos de que no lo necesita. Claro, pues son las posiciones políticas. Eso es político, sí, ya. Eso es político. Entonces ya es importante que esto se haya planteado porque una de las principales calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, y hay otro informe también del Bank of America y otro de Fitch, todas las principales calificadoras de riesgo hacen referencia primero al triunfo del presidente Abinader, ¿no? Que se veía venir, según las mediciones de las principales encuestadoras locales e internacionales. Exacto, ¿no? Y destacan, en primer lugar, como una de las fortalezas de la economía dominicana, la institucionalidad. O sea, la estabilidad política. Exacto, esa es la palabra, ¿no? El clima político, ¿no? Que brilla en la región. Sí. No hay sobresaltos aquí. Entonces, si el garante en los últimos años de esa estabilidad política era precisamente el que continúa, entonces yo creo que en ese sentido... Pues entonces, sí. Exacto, se logró porque la población votó mayoritariamente. Claro. Que si tuviera un porcentaje, bueno. Eso es otra cosa. Eso hay que buscar los otros detalles. Pero la población votó mayoritariamente, ¿no? Y votó por el candidato. Claro. Y si votó por él es porque entendió que se habían hecho cosas favorables, ¿no? Entonces, esos dos informes, tanto el de Fitch, Standard & Poor's, el de Bank of America, todos reconocen esa fortaleza política de la economía dominicana. Sin embargo, hay un punto que es muy vulnerable, que es el de la situación fiscal. Es que se ha ido aplazando. Claro, porque fíjate que ellos juegan un papel muy importante cuando el país tiene que hacer colocaciones en los mercados internacionales. Para ellos cualquiera diría, bueno, pero para ellos y para los banqueros de inversión es un negocio que nosotros tengamos un déficit porque van a encontrar que vender. Pero ojo, también tienen que proteger lo que ya tienen. Claro. Y la recuperación. Exacto. Sí, los niveles de recuperación que la banca se maneja en esos niveles. Entonces, por ejemplo, ¿qué destacan ellos? Bueno, que la deuda, que ya representa el 55% del Producto Interno Bruto, un 70% de esa deuda está en moneda extranjera, dólares. Correcto. Y la otra parte que ya hemos destacado aquí muchas veces es que más de la cuarta parte, más del 20%, casi la cuarta parte del presupuesto, está comprometido para hacerle frente a la carga financiera. Entonces, esa situación no puede seguir. Es impostergable. No. Dejar eso así nos va a llevar a un escenario de más difícil solución. Tuvimos una justificación en el retraso por el tema de la pandemia y el tema de la recuperación de la economía, pero ya es un punto superado. Bueno, pero precisamente quizás habrá que desembolsar ese mismo proyecto, tú recordarás. No, claro que sí. Ese proyecto contemplaba, bueno, el de la placa no es de ese proyecto, la placa vino mucho de antes, los Marbete, ¿no? Sí. Pero se dejó durmiendo, ¿no? El otro era ampliar la tarifa del impuesto corporativo, que era 25, se llevó a un 27, pero aquí sería provisionalmente llevarlo a un 30. Digo provisionalmente, aunque después se quede. Sí. Esa cosa que lo provisional aquí, cuando es así, nunca vuelve a su nivel. Fusillo provisionalmente. Sí. Entonces, otro de los puntos, la zona franca, por ejemplo,
que pagan creo que un 2.5 por las operaciones locales, ¿no? Subirla a un 5%. El impuesto a las personas, que ahora mismo es 25 la escala superior, creo que se estaba planteando ahí llevarlo a un 30 o a un 35, o sea, subir la escala superior, ¿eh? O sea, después de cierto, porque es una escala progresiva, ¿no? Sí. Y por supuesto ampliar la base del ITEVI, Sí. a la bebida azucarada, tú recuerdas, todo eso. O sea, horizontalizarlo, como dicen ustedes los economistas. Exacto. Otros han planteado que el ITEVI se ha reducido. Sí, se habla de llevarlo hasta el 10%. Hasta un 10%, pero obviamente universalizarlo. Y ampliándose y todo. Al universalizarlo eso implica la medicina, los libros, todo, servicios médicos, alimentos, todo. Y por supuesto, seguir haciendo los esfuerzos por controlar la evasión. Sí. Algunos más conservadores han dicho que no, que la mejor reforma que se puede hacer es controlar la evasión. Pero tenemos 20 años en eso. Sí. A menos que todos... Admitida oficialmente, que es lo peor. No diga que eso dice la gente. Pero todos los sistemas tributarios tienen algún margen de evasión, todos. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando se habla del 40 al 50%, como que... En gran medida eso va con la informalidad de la economía como también. Que chilla, sí. La informalidad de la economía incide mucho en eso, ¿no? Claro. De todos modos, tú no puedes hacer una reforma diciendo, no, nos comprometemos a reducir la evasión en la mitad el año que viene. Sí. Pues eso sería no hacer nada. Claro. Además de eso, sería admitir que sí estamos evadiendo porque nos da la gana. Por eso te digo, entonces, eso es un poquito difícil de cumplir. Es complicado. Pero tiene que identificarse fuentes que generen ingresos ya. Sí, definitivamente. Lamentablemente, se cae aquí sobre lo que ya se sabe que pagan y que están bajo control. Yo creo que a la par hay que seguir reforzando, es lo que se promete siempre que se hace una reforma, ¿no? Seguir reforzando los mecanismos de eficientización, Y la otra parte es el gasto. Sí. Porque no es tributaria nada más. No. La fiscal incluye las dos partes, ¿no? Sí. En el gasto, mira, cuando se habla del gasto tributario, tú y yo lo conversábamos en programas anteriores, seguido se piensa en cortar todos los exenciones y los incentivos. Pero eso se hace cada rato de boca. Y hasta por decreto. Pero decíamos, la mitad de las exenciones justamente son mercancías grabadas que deberían ser grabadas con ITEVI. Uh-huh. Por contrario a lo que la gente cree, que es el turismo, que es la zona franca, con todo lo que implicaría quitar alguna de esas exenciones en lo que es el valor agregado de la economía, sobre todo de generación de empleo, ¿no? Achicar al Estado. No deja de crecer. El clientelismo del Estado. Representa alrededor de 20%. Sí. O sea, el Estado representa una carga para los contribuyentes. Con una nómina. El tema es que si tú reduces esa nómina y reduces el Estado, estarías contribuyendo al tema del desempleo. Sí, pero y el tema del desempleo es uno de los objetivos principales en los gobiernos. Mira, si tú le quitas carga a las empresas, porque cuando tú le pones más carga a la actividad productiva, tú lo que estás es quitándole capacidad de inversión. Sí, claro. Porque tú pagas, por ejemplo, le vas a poner 30%. Ese recurso que las empresas utilizan para pagar los impuestos, no digo que no se paguen, ¿no? ¿Quién le podría dar mejor uso? ¿La empresa reinvirtiendo o el gobierno creando empleo la empresa improductivo? No, sería la reinversión, lógicamente. Claro. O sea que aquí todo esto seguramente se va a desempolvar, la misma reforma Sí, porque son muchas aristas. La misma del año 2021 y las experiencias anteriores se van a desempolvar. Pero lo que sí es cierto que yo creo que fue un buen pronunciamiento del presidente anunciar que ya está en agenda, ¿no? Y ya comienza el debate. Estas opiniones internacionales son muy importantes. Claro. Pero hay otro punto que se me estaba quedando fuera ¿Cuál es? del análisis. ¿Sabe cuánto nos cuesta la transferencia al sector eléctrico? 1.500 millones de dólares. Ese es uno de los casi puntos, la mitad del déficit. Eso es uno de los puntos que el propio gobierno y el propio presidente ha dicho que es uno de los puntos pendientes, trascendentes, el tema eléctrico. Claro. Lo que cuesta el subsidio y lo que cuesta la realidad del costo de la energía. 1.500 millones de dólares, casi la mitad de lo que tenemos que buscar para cubrir el déficit. Solamente en el subsidio, lo que significa el costo de la energía para la producción nacional. Y de ese endeudamiento que nosotros tenemos. Tú te puedes analizarlo poco por parte y para el sector eléctrico seguramente casi
No sé qué, pero una alta proporción. Una alta proporción. Entonces, fíjate que no solamente es aumentar el ingreso, sino también mejorar la manera de cómo es una consecución de planes y de proyectos y de acciones que tienen que ir en paralelo. Si tú haces tapar un parche y a lo mejor abrir un boquete mayor por otro lado. Ahora, una reforma simpática, yo creo que son términos incompatibles. No. Es que eso no puede ser una reforma política para ser simpática. No, eso es incompatible. Eso es como una muerte feliz. Claro, tiene que ser una reforma real. Claro. De cara al presente y al futuro inmediato. Y cuanto antes mejor. Hay que salir de eso. Y si el presidente no se va a reelegir, que ya lo prometió. Hay que hacerlo. Y el momento es, ahora que no estamos en el momento político, cuando nos pasen 2 años, ya entramos en el laborantismo nueva vez hacia el 28. Incluso podría beneficiarle a su partido, porque si tú lo haces a tiempo, ya va a cosechar el fruto de esa reforma. Claro. Y la sociedad tiene que saber que tiene que asimilarlo. Ahora, tiene que tener la garantía del Estado, no digo del gobierno, solo del Estado, en que ese sacrificio que podía representar, o ese cambio que podía representar en el manejo de los fondos públicos y de los fondos generales del país, va a tener el uso que se está esperando, o por lo menos en gran parte. Claro. Porque si no hay esa confianza, Carlos, no estamos en nada. Claro. No estamos en nada. Claro. Lo que ha seguido aumentando es la remesa y se fortalece. Sí, el Banco Central informó que para el mes de abril el país recibió 859.6 millones de dólares en remesa. El año anterior se había recibido 811, o sea que el mes de abril tuvo un incremento de un 6%. Da la casualidad que el acumulado para los primeros 4 meses del año es de 3.495.2 millones de dólares. También una tasa de crecimiento de un 6.2 con respecto al año pasado. Al acumulado, digamos, del cuatrimestre, ¿no? Pero mira, la tendencia va muy buena. Sí. Con casi 3.500 millones en la primera tercera parte del año. Claro. Eso proyecta que vamos a tener... Por encima de los 10. Claro, y por encima de lo que fue el año pasado. Bueno, sí, un 6.2%. Sí. Ojalá y se mantenga esa tendencia. Siempre he dicho, cuando estamos analizando este tema, que esas son las remesas formales. No, claro. Los tanques y lo que vienen de manera personal y de otras formas. Deben incrementar, por lo menos. Claro. Aquí se estima que esto representa como un 8%, el 8% del Producto Interno Bruto. Pero con eso... adicionales o suben. Yo creo que sobrepasa el 10%. Sí, claro. Sin lugar a duda. Claro que sí. Y contribuye con lo que es la estabilidad cambiaria. Y el movimiento comercial, porque ese dinero va inmediatamente al comercio, es dinero para consumo. Y lo que tú siempre has dicho, que se atomiza. Sí. Porque llega a muchos hogares, a muchos sitios. En partidas pequeñas. Y de gente que lo va a usar inmediatamente. Claro. Eso va al comercio. Más del 95% es para atender necesidades del día a día. Claro. Del día a día. Claro. Pero mira, así como las remesas se fortalecen, también la inversión extranjera. Pero también vi unas cifras en esta semana del turismo también, el primer cuatrimestre. O sea, esto indica, Carlos, que lo que tú decías ahorita, precisamente, la estabilidad política y el resultado del proceso electoral. El escenario fundamental para todo esto. Para todo esto, claro. Para la inversión extranjera, claro. Para el turismo, claro. Para las propias remesas. O sea, ese escenario es vital. Quizá la remesa tiene otras variables, ¿no? Pero la gente sabe que está mandando para resolver un problema porque la gente tiene esa capacidad de compra entonces o de tratar el día a día. Claro. Pero en el caso de la inversión extranjera directa, el informe del Banco Central destaca que en el primer trimestre, la primera cuarta parte del año, ya andan por los 1.280.9 millones de dólares. ¿Se proyecta sobre los 4.000? Sí, claro. Las proyecciones son de 4.500 millones de dólares para este año. El año pasado fueron 4.300. El año pasado. El año pasado, sí. 4.300. O sea que ya estamos por encima de los 4 en los últimos 6 por el año de la pandemia, que ya eso fue un caso muy especial, ¿no? Y lideramos en la región, ¿no? Lo que es la recepción de remesa, aquí influye mucho lo que son
los bienes inmobiliarios, el turismo, que tiene mucha inversión directa, y por supuesto la zona franca, ¿no? Pero óyeme, 4.500 millones de dólares en remesa. Son buenos. Más de 10.000 en turismo, en remesa más de 10.000. Y en inversión más de 4.000, 4.500 más o menos, son buenos. Más de 40.000 millones. Eso en gran medida explica el comportamiento del tipo de cambio y la posición de reserva del Banco Central. Que digamos, la generación de divisa se ha mantenido y va creciendo al ritmo de la economía. Y mira que nosotros hablamos a principios de año de cómo sería este año por ser un año electoral, que son años atípicos y donde los movimientos de la economía a veces son extraños dependiendo de cómo vaya el proceso de las elecciones. Si se generan incertidumbres, si hay despilfarro de dinero, si hay dinero que van a sectores improductivos en grandes cantidades. Sin embargo, pasó el proceso electoral y los indicativos son de crecimiento y de fortalecimiento de la economía. Así es. Que no hubo esa incertidumbre. Exacto. Sí, y eso yo creo que es parte de toda la estructura de la situación económico-político-social del país y ayuda en gran manera a que cuando vengan reformas como la reforma tributaria o la reforma fiscal, cuando vengan nuevos programas, puedan tener una base de consolidación y de respeto de la sociedad para que se ejecuten. Claro. Eso es vital y es importante. Claro. ¿Qué pasó con el IMAE? Mira, el IMAE reporta lamentablemente para el mes de marzo una caída. Sí. Cayó de 212, que era el índice acumulado, a 202, casi un 10% para el mes de abril. Tumbó, por supuesto, lo que era el acumulado que se venía logrando, ¿no? Aunque queda todavía en 4.2 para lo que serían los primeros 3 meses, ¿no? Pero el interanual cayó claro, 1.6. O sea, el Banco Central no ha ofrecido el informe que acostumbra a emitir explicando las posibles razones. No lo he visto, no sé si... Quizás no, yo no lo he visto. Yo vi una gráfica que tú me mandaste. Sí. Pero eso fue lo único que circuló. Sí, y está en su página, en la hoja de Excel. Pero ese informe, porque sería bueno conocer los posibles motivos, ¿no? Quizás ahora en la reunión que siempre se hace a final de mes de la Junta Monetaria para pasar revista, quizás salga un informe en relación a Yo esto. creo que sí, una variación de esa magnitud yo creo que debe ser explicada. Sí. Repito, aunque la caída fue muy significativa en la medición interanual de 1.6, el acumulado todavía está por encima del 4. Sí. 4.1, 4.2, ¿no? Sí, pero con el ritmo que llevaba, claro, es importante que haya una explicación de qué pasó. El fue 6.2 y 5.4, o sea que hay una caída que ojalá, repito, podamos conocer más detalles, ¿no? Tuvo Semana Santa, pero la Semana Santa el movimiento no se detiene, o sea... Al contrario, incluso fue una Semana Santa como normal, porque estamos involucrados con el tema del proceso electoral y eso que... No fue esta Semana Santa que todo se paraliza. Los fenómenos meteorológicos tampoco tuvieron esa incidencia, ¿no? No ha habido escasez, la producción no se ha detenido. Claro. Pero como te digo, fue una caída. A veces suceden este tipo de situaciones porque obedecen a correcciones técnicas, ¿no? Pero eso, como quiera, yo creo que amerita. Es importante, claro, porque además de eso genera suspicacias. Claro que sí. Claro porque que sí. ¿qué ocultan? Claro que sí. Se cree de una vez que se está ocultando algo subyacente por ahí. Y es posible que tengamos un rebote, porque eso pasa muchas veces cuando suceden estos comportamientos estadísticos inesperados. Es posible que haya un rebote, después de bajar, vuelva a subir. Pero es mejor explicarlo. Son los primeros 3 meses del año todavía, claro, estamos por encima del 4. Claro. Sin embargo, la CEPAL tuviste que nos puso 4.2, liderando todavía, la región, sí, pero por debajo del 5. Esa fue la proyección que nos dio la CEPAL. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Ya entramos la próxima semana, ya entramos en el 6º mes del año, en el mes de junio. Ya la semana próxima. Este fin de semana, con el tema de las madres,
Es posible que haya un movimiento interesante en el comercio, aunque se han visto pocas promociones y esto. Sí. Es que la publicidad política se tragaba se todo. Se tragó todo. La publicidad y las expectativas. Sí. Y era muy cerca del proceso electoral la celebración de las madres. Pero está muy relegado. Muy relegado. Pero no recuerdo, a lo mejor se mueve un poquito el comercio, es posible que sí, pero vamos a ver qué resulta de esto y ya como vemos la perspectiva para el segundo semestre del año, que comenzamos ya después de junio. Así es. Gracias, don Carlos. Bueno, no puedo decirle que nos vemos la semana próxima, el mes próximo, porque todavía la semana próxima nos vemos antes de que concluya el mes. Así. No, lo que pasa es que usted siempre me tira esa chinita y me saca de casillas. Pero parece que vamos a salir bien del mes de mayo. Del mes de mayo. Así mismo es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre la situación de la economía. Gracias a don Carlos Cuello y la compañía de ustedes en esta noche. Esto ha sido Oye País, aquí por Color Visión y una red de emisoras y plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.